Dios les bendiga en esta mañana de gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta hora tan preciosa que Dios nos brinda. Vamos a abrir nuestra Biblia. Bendito sea el Señor. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice la escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por esta palabra? Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, Dios mío, tu revelación para la iglesia. Hoy queremos, Dios mío, tomar la palabra para llegar a cada corazón, para llegar a cada vida, Señor, a través de ella. Que sea tu Espíritu Santo hoy quien pueda llevar la palabra a cada corazón, y que la palabra tuya, Dios mío, en esta mañana pueda hacer un impacto en cada vida, en el nombre glorioso de Jesús. Que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Bendito sea el Señor. Amados y amadas, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La iglesia que se va con Cristo. La iglesia que se va con Cristo. La Biblia nos narra en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16: porque el Señor mismo, no es otro, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche eso. El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, esa palabra arrebatado, seremos quitados del medio. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dije que voy a hablar de ese tema que he titulado La iglesia que se va con Cristo. El término iglesia se deriva de una raíz griega que se traduce como eclesia, de donde el término eclesiástico, y está denotando este término una asamblea. O sea que cuando la Biblia habla de iglesia, traduciéndolo del griego como eclesia, que se denomina como asamblea, la Septuaginta lo usa como un equivalente para la congregación del Antiguo Testamento. Usted y yo encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, donde dice la Escritura: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Note lo que la Biblia está diciendo en Hechos acerca de Moisés. Dice que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Entonces la Septuaginta lo traduce como
como congregación. Y yo quiero que me vaya prestando mucha atención en esta palabra, porque vamos a entender hoy cuál es la iglesia que se va con Cristo el día que suene la final trompeta. En los evangelios, la palabra iglesia la encontramos solamente en Mateo capítulo 16 versículo 18 y Mateo capítulo 18 versículo 17. Mateo 16, 18 dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando Jesús de su iglesia, de su congregación, de su asamblea. Bendito sea Dios. Pero Mateo 18, 17 dice la escritura: si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Note la palabra iglesia. Ese es el término eclesia. Cuando nosotros volvemos a Hechos de los Apóstoles, la situación cambia allí. El término se usa ahora regularmente para describir los grupos locales de creyentes. Si nosotros leemos de la iglesia en Jerusalén, si leemos de la iglesia en Antioquía, la iglesia en Cesarea, noten lo que dice la palabra en Hechos capítulo 13 versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. La palabra está diciendo que en Antioquía había una iglesia. Pero también está diciendo en Hechos capítulo 18 versículo 22: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Yo quiero que me entiendan esta mañana. El término eclesia se está traduciendo como una asamblea, pero también se traduce como grupos pequeños, grupos que estaban en los diferentes lugares, en los diferentes territorios, en los pueblos, en las ciudades. También se le denomina iglesia. Bendito sea Dios. Ahora, la iglesia es aquella que fue comprada, que fue redimida por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. La iglesia por la cual el Señor va a regresar a la tierra, porque la Biblia habla de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Note la iglesia que el Señor viene a buscar. Él la viene a buscar, dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa iglesia que el Señor viene a buscar, ¿cuál es? La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que le conoce, una iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero, una iglesia que fue redimida por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Señor para siempre, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Note lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos notar la palabra de Dios. La iglesia
por la cual el Señor viene a la tierra nuevamente, es una iglesia que Él conoce. Una iglesia que Él compró con su sangre. Una iglesia que Él apartó para su alabanza y para su gloria. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23 dice la Biblia: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que la iglesia a la cual el Señor se va a llevar para el cielo es una iglesia que Él conoce. Es una iglesia que Él ama. Es una iglesia que ella le está esperando. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 12 dice la Biblia: mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Quiénes eran aquellos? La Biblia está hablando en Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. 5 vírgenes que eran prudentes y 5 vírgenes que eran insensatas. Las prudentes entraron con el esposo y se cerró la puerta, mas las insensatas se quedaron afuera. Y cuando llegaron, comenzaron a tocar a la puerta, porque la puerta se había cerrado. ¿Sabes? Y el Señor, el esposo, respondiendo desde adentro, dijo: de cierto os digo que no os conozco. No sé quién son ustedes. Bendito sea el Señor. Así que lo que yo estoy encontrando en las escrituras en esta mañana es que Dios viene a levantar una iglesia que conoce, que Él conoce. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito su nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Pero hay una pregunta que asalta a muchos hoy. La pregunta que está en la mente de muchas personas es: ¿quién se va en el rapto de la iglesia? La pregunta de muchos es: ¿cuál es la iglesia que viene a buscar Cristo? Porque hablamos de muchas iglesias, hablamos de muchas congregaciones, hablamos de muchas personas que dicen estar esperando al Señor, que dicen que se van para el cielo, que dicen tener salvación, que se dicen que van a pasar una vida eterna con Dios. Pero la Biblia nos describe en esta mañana. Vamos a mirar a la luz de la Biblia cuál es la iglesia que Cristo va a levantar el día que suene la final trompeta. Bueno, la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. La Biblia nos habla de 7 iglesias. Las 7 iglesias de Éfeso. Nos está hablando la Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Esas 7 iglesias han marcado la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de las 2 últimas iglesias, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Juan está mencionando en su revelación en la isla de Patmos estas 2 iglesias. Estas 2 iglesias, yo dije, están marcando el tiempo que estamos viviendo en una forma paralela. Bendito sea Cristo. Es decir, que no podemos testificar, no podemos atestiguar de que una de las iglesias que el tiempo de la iglesia que estamos viviendo hoy es el tiempo de la iglesia de Filadelfia o es el tiempo de la iglesia de Laodicea. No, porque estas 2 iglesias están en este último tiempo, en una forma paralela. Bendito sea Dios. Y quiero que vaya conmigo
al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14 hasta el versículo 22. Note lo que dice la Escritura. Y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres... Escuche, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Bendito sea su nombre. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el Señor. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 ciudades que habían en Asia. A esta ciudad se le conocía por su banca industrial, la manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Esta ciudad era muy popular por esto, pero la ciudad siempre tuvo un problema. Porque aunque hayan comodidades y aunque hayan muchas cosas favorables, siempre va a haber algo negativo. Esta ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. En cierta oportunidad, dice la historia, que se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde un manantial de aguas calientes. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, solo estaba tibia. Así que la iglesia que estaba en Laodicea había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. Bendito sea el Señor. Escúcheme, el agua tibia es desagradable. Así que lo que el Señor está mostrando en esta palabra hoy, en esta mañana, es que la iglesia de la Odisea se había vuelto tibia, se había vuelto a los ojos de Dios desagradable, y por lo tanto era repugnante, que Dios dijo: la vomitaré de mi boca. Escúcheme, los creyentes no adoptaban una posición firme. Los creyentes eran débiles en su fe. La indiferencia los había conducido a la ociosidad. Bendito sea Dios. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí mismo. Estaba satisfecha de lo que poseía, de lo que tenía, y eso la estaba destruyendo espiritualmente hablando. Escúcheme en esta mañana, por favor, porque no hay nada más desagradable que un cristiano solo sea de nombre.
de un cristiano que sea autosuficiente. No hay cosa más desagradable delante de Dios que un cristiano se crea autosuficiente. Usted no se puede conformar con seguir a Dios a medias. ¿Me está escuchando alguien en esta mañana, por favor? Usted no se puede conformar con seguir a Dios a medias. Usted tiene que permitir, bendito sea Dios, yo vengo a decirle a usted en esta mañana que usted tiene que permitir que Cristo avive su fe y ponga su fe en acción. Bendito sea el Señor. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales eran indicio de la bendición espiritual de Dios. Escúcheme. Porque hay una iglesia que está marcando aquí. Hay una iglesia que está marcando el destino de las personas que vivimos en estos últimos tiempos. Alabado sea Cristo. La iglesia de la Odisea, oh aleluya, estaba equivocada con la abundancia de bienes materiales que tenía, porque la iglesia pensaba que todos los bienes materiales que tenía era el producto o era el inicio de la bendición espiritual de Dios. Escúcheme, porque la Odisea era una ciudad rica y la iglesia también lo era. Pero lo que la iglesia pudo ver, lo que la iglesia de la Odisea pudo comprar, llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y lo que es eterno. Para ellos la riqueza era más valiosa que la vida espiritual. Bendito sea el Señor. El lujo y la comodidad puede convertir a las personas en confiadas y satisfechas de sí mismas. Hay personas que están confiando en lo que tienen. Hay personas que están confiando en los bienes materiales que tienen. Hay personas que están confiando más en los créditos. Hay personas que están confiando más en sus posiciones sociales. Hay personas que están confiando más en su dinero. Bendito sea Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque ¿sabe qué dijo el Señor? Te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente. Bendito sea Dios. Escúcheme, pero por mucho que usted tenga, por mucho dinero, por mucha posición social que usted tenga, no tiene nada. No tiene nada si no posee una relación vital con el Cristo de la gloria. Yo pregunto en esta mañana, ¿de qué forma influye su nivel económico actual en su vida espiritual? En vez de contraerse en la comodidad y el lujo, usted tiene que buscar la verdadera riqueza en Cristo. Fue lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea. La Biblia dice, escúcheme esto bien atentamente, bendito sea el Señor. Porque a los de la Odisea se les conocía por su gran riqueza. Pero Cristo les dijo que debían comprar oro de Él. Y este oro se traduce como el verdadero tesoro espiritual. Bendito sea el Señor. Él dijo en su palabra, no pongan su mirada en las riquezas, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los hermanos de la Odisea habían puesto su confianza, habían puesto toda su atención en la riqueza y se habían olvidado del Dios de las riquezas. El verdadero tesoro espiritual se llama tener una íntima comunión con Dios. La ciudad estaba orgullosa de su ropa.
La ciudad estaba orgullosa de sus grandes industrias de tintorería. La ciudad estaba orgullosa de un gran número de hombres científicos que habían llegado a alcanzar, a elaborar muchas medicinas que ayudaban a la vista del ser humano. Bendito sea el Señor. Aquella gente, bendito sea Dios, había creado muchos vestidos, se habían hecho muchas túnicas, y el color que predominaba en ellos era el color negro. Alabado sea Cristo. Pero Cristo le dijo que debían comprar vestiduras blancas de Él. Y estas vestiduras blancas significan la justicia. Escúcheme bien. Porque ellos se habían metido con su riqueza, sus tesoros materiales. Era lo primordial para ellos. La vestimenta que ellos elaboraban era lo mejor que había en la época en toda aquella región. Pero Dios le estaba diciendo que debían de comprar para ellos una riqueza, la verdadera riqueza espiritual, pero que también tenían que comprar de Él vestiduras blancas, que significa justicia. Bendito sea el Señor. La Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos, que curaba muchos problemas de la vista. Pero escúcheme, Cristo le dijo que compraran medicina de Él para curar sus ojos, a fin de que vieran la verdadera o la verdad que tiene que mirar el hombre de hoy. Bendito sea Dios. Juan capítulo 9, versículo 39 dice la Escritura: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Bendito sea Cristo. Cristo Jesús les estaba mostrando a los de la Odisea que los verdaderos valores, escúcheme esto, los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con Dios. Se lo voy a repetir en esta mañana. Los verdaderos valores no radican en los bienes materiales. Los verdaderos valores radican en una relación. ¿Alguien me está escuchando, por favor? En una relación con Dios. Sus posesiones y logros no tenían valor. Si nosotros lo comparamos en esta mañana con el futuro eterno del reino de Cristo. El propósito de Dios, porque nosotros miramos en el capítulo 3, versículo 19 del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, note lo que dice la Escritura: yo reprendo y castigo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Alabado sea Cristo. Este versículo 19, bendito sea Dios. Aquí el propósito de Dios al disciplinar no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. Porque Dios al que ama disciplina. Note lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice la Escritura: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Yo pregunto, ¿es usted tibio en su devoción a Dios? Tal vez Dios lo discipline. Tal vez Dios traiga disciplina sobre su vida. Pero la disciplina que Dios va a traer sobre ti por tu tibieza espiritual no es para destruirte, es para ayudarte a salir de la indiferencia. Pero sabes, Dios lo hará porque te ama.
Usted puede evitar la disciplina. Yo puedo evitar la disciplina de Dios. ¿Y cómo? Alguien me puede preguntar en esta mañana, ¿y cómo, pastor, yo puedo evitar la disciplina de Dios? Bueno, usted y yo podemos evitar la disciplina de Dios buscándole. Cuando nosotros le buscamos y le encontramos, entonces vamos a confesar nuestros pecados, entonces vamos a orar con devoción a Él, entonces vamos a adorarle a Él, vamos a ofrecerle a Él incienso de adoración y alabanza, y algo más, vamos a estudiar la palabra, vamos a meternos a la escritura, la cual es la brújula, la cual es lo que nos indica el camino por el cual debemos andar. Bendito sea el Señor. Escúcheme esto, que así como la chispa del amor puede volver a encenderse en el matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando le permitimos obrar en nuestros corazones. Es muy precioso lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. Cuando yo le permito a Dios obrar en mi corazón, mi vida va a ser diferente, mi vida va a ser distinta. Mire lo que pasaba con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice la escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes. Pero ellos estaban ocupados, ellos estaban disfrutando, entre comillas, de los placeres mundanos. Estaban tan entretenidos en el mundo, estaban tan entretenidos con lo material, que no se daban cuenta que Jesucristo estaba fuera de su corazón y que estaba tocando a la puerta porque quería entrar a sus vidas. Alabado sea el Señor. Bendecimos a Dios por su gran amor y misericordia con que nos ha amado. Los placeres de este mundo, escúcheme, el dinero, la seguridad que algunos creen tener, los bienes materiales, todas estas cosas juntas pueden ser muy peligrosas.